Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 240 de un curso de milagros. El miedo de la clase que sea no está justificado. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su sabiduría, desde su paz, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El miedo de la clase que sea no está justificado. ¿Qué nos recuerda esta lección? Básicamente hace 2 días hemos hablado de un tema que es un poco avanzado y es un poco difícil de digerir, digo yo, por cuanto todavía, digamos, estamos muy identificados con el cuerpo y con el personaje. Entonces, tenemos que recordar algo. El curso de milagros y todas las tradiciones espirituales nos dicen que no existe nada fuera del Padre Celestial, que todo está hecho de amor. Por lo tanto, Él nos creó desde el amor. Pero Él se fractalizó en ese proceso de amor. ¿Y para qué se fractalizó? Para experimentar. Partiendo de eso, lo podemos hablar, como lo hablamos ayer, de diferentes tradiciones, pero básicamente hay una causa y un efecto. Él es la causa de todo, o sea, el creador, el origen, y nosotros somos el efecto de esa causa. O la siembra de la cosecha, el dar y recibir, también la ley del orden, que hay un creador y que nosotros somos unas creaciones, ¿cierto? Su más bella creación. Partiendo de eso, pues como nosotros acá solo conocíamos el amor, la paz, la luz y todas las virtudes, solo podíamos sentir esa unión con el Padre Celestial. Pero cuando, ¿cierto? Creímos que estábamos separados de la fuente, ¿cierto? Pues es como si hubiéramos creado a partir de los opuestos. Y entonces el curso de milagros habla que escogimos, y el tomador de decisiones a veces elige desde el ego o desde el amor. Del ego, desde el Espíritu Santo, desde el ego o desde Dios, digámoslo así, desde la mente recta. Ahora, el ego es lo que nos lleva al miedo, y el miedo corresponde al opuesto al amor, ¿cierto? Por lo que no podríamos ser miedo ni tener miedo, porque somos ya amor. Sin embargo, como nosotros creemos que somos cuerpo-mente, pues tenemos miedos. Ahora, ¿por qué tenemos miedo? Porque nos identificamos con el personaje. Ahora, ¿es malo? No, es bueno porque es nuestra experiencia en la tierra, ¿cierto? Porque ser humano precisamente nos ayuda a tener estos sentidos, así nos equivoquemos, así queramos no tenerlos, pero realmente eso es lo que nos hace sentir vivos, ¿cierto? El saborear, el oler, el creer, ¿cierto? Pero cada uno crea su mundo de acuerdo a sus creencias. ¿Y cuáles son esas creencias, cierto? Entonces acá nos dice, el miedo en la clase que sea no está justificado. Para el curso de milagros es necesario, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros somos el 99% energía y el 1% cuerpo-mente. Ahora, en ese 1%, pues todos buscamos la individualidad. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial se fractaliza a través de todos nosotros y cada uno vive una experiencia desde su grado de evolución. ¿Es malo o bueno? No, nosotros somos los que vivimos eso. De hecho, lo hemos dividido tanto que si nosotros nos remitimos a los textos sagrados como la Biblia, ¿cierto? Vemos siempre dos, un Adán y un Caín, un Abel, un Saúl, un Jacob, una persona mala, una persona buena, siempre, ¿cierto? Pero además tenemos unas percepciones y eso es muy importante reconocerlo. Resulta que desde acá nosotros tenemos la verdad y la sabiduría absoluta. Por lo tanto, desde el Espíritu la verdad es que somos amor. Pero desde esta, digamos, desde este ego, desde este cuerpo, lo que nosotros tenemos es percepciones del mundo. Y entonces yo percibo el mundo de acuerdo a lo que yo tengo acá. Y entonces lo que nos dice esta lección es, si el amor es la totalidad, el miedo, ¿quién lo inventó? ¿Cierto? Pues el tomador de decisiones, cada uno de nosotros. Ahora, ¿esos miedos corresponden a qué? Entonces vámonos a Caín y Abel. ¿Qué sintió Caín cuando su ofrenda no fue tan aceptada por Dios como la de Abel? Pues sintió
rabia, envidia. Y esa rabia y envidia, ¿a qué corresponde? Al miedo, ¿cierto? Y empezamos a ver cómo nos dividimos, porque el miedo lo que busca, o el ego, digámoslo así, lo que busca es la especialización de cada uno. Yo quiero ser mejor, y entonces yo quiero ser la más inteligente, yo quiero ser la más millonaria, yo quiero que mi mamá me quiera más a mí, mi papá me quiera más a mí, yo quiero que mis hermanos me quieran más a mí, yo quiero que mi jefe me reconozca más a mí, yo quiero ser millonaria, yo quiero, ¿cierto? Y en ese yo quiero ser más, creemos que los otros no pueden llegar, y entonces generamos una división. No, yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Eso es lo que hace el ego, buscar la especialización. El amor une, la mente recta une, porque no puede ser otra cosa que la misma unión, ¿cierto? Recordemos que para el curso de milagros, en un principio, el Padre Celestial se expandió a través de un Adán, digámoslo así, y a ese Adán o a esa idea se le olvidó reírse de una idea loca que tuvo. ¿Y qué tal que sí, yo sintiera culpa? ¿Y qué tal? ¿Cierto? Y estaba soñando, simplemente era una idea, pero fue soñando y fractalizándose, y empezó a soñar con la rabia, con la tristeza, con la pobreza, con las guerras, con la muerte, y terminó en este mundo de ilusiones. Por eso para muchas tradiciones espirituales, nosotros, cada uno de nosotros creamos el mundo. Y de hecho, si vemos ciertas tradiciones, nos dicen que cada cabeza es un mundo, y es porque cada uno ve el mundo de acuerdo a cómo es. Entonces, lo que habíamos venido hablando en días pasados es: no te identifiques con el personaje, porque ese personaje está lleno de creencias, de percepciones de los demás, de historias que se ha contado, de un ADN que también viene cargado de una serie de historias, de unas emociones que vienen de diferentes vidas y que tú tienes. Entonces, vuelve y elige de nuevo. ¿Y qué vas a elegir? Elige desde la mente recta, porque todos estos miedos que tú creaste, y que la mente universal, digámoslo así, o el subconsciente o el inconsciente colectivo las creó, pues tú te las estás creyendo. Entonces les voy a poner un ejemplo desde el Facebook. Está sonando las campanitas de una iglesia, ¿no? Desde el Facebook yo puedo generar una noticia. ¿Cuál es la noticia? Que el agua de limón es maravillosa y cura 43,000 enfermedades. Y yo genero esa noticia. Y resulta que hay otros que también creen eso, y me creen, y generan más noticias, y se vuelve viral. Pero hubo un creador previo a eso, que fui yo, pero se extendió sobre todos y se creyeron eso, que es lo que yo decía cuando le creemos a un personaje. Habrá otros que simplemente estén en contra y digan: no, ¿qué le pasa? Eso no es verdad, porque yo he tomado agua limón y yo sigo enferma. Bueno, X o Y. Entonces generan ciertas divisiones, porque cada idea hay una gente que la va a asumir de acuerdo a su creencia y hay otra gente que no la va a asumir. Ahora, ¿es una ilusión? Sí, todo es una ilusión. Ahora habrá gente que se tome agua con limón y crea tanto que esa agua con limón le va a curar, que se cura, que es el efecto placebo, ¿cierto? Y habrá gente que dirá: pues no, y no se cura. ¿Por qué? Ese es el efecto. ¿Por qué? Porque cada uno decide creer o no en cierta idea. Ahora, partiendo de eso, los miedos que más nosotros tenemos, y si ustedes, los que han estado acá y que quizás son terapeutas, o los que han ido a terapia como yo, que he ido a terapia pero también presto mis servicios como terapeuta, vemos que cada persona decide cómo sentirse de acuerdo a sus creencias, y tiene un miedo que es para todos casi igual: que mi esposo me deje de querer, que mi familia no me quiera, que no sea lo suficiente, que no me alcance el dinero, que Dios no me haya castigado porque un día hice algo malo, que la vida no sea así tan cruel conmigo, porque yo me siento víctima de la vida, porque claro, yo he cometido tantos errores. ¿Por qué? Porque es que mis papás, mi mamá, mi abuelito. Entonces estamos generando un miedo que es miedo a no ser lo suficientemente amados, y se nos olvida que nosotros somos el amor incondicional del Padre Celestial, que somos tal y como Dios nos creó. Por lo tanto, esos miedos que nosotros creamos, pues hacen que generemos una energía. ¿Y qué pasa con la energía? Pertenece a una ley que se llama la ley del círculo.
toda energía creada vuelve a su creador. Y entonces, por ejemplo, yo le tengo pánico a todos los bichos. Y le tengo miedo, y miedo injustificado, porque una vez me picó uno y me dejó una cicatriz, me dejó un gusano, bueno, pasó de todo, ¿cierto? Cuando yo voy por cualquier lado, a mí se me acercan todos los bichos, pero además le tengo, digamos, una sensación de, no sé, de fastidio a los murciélagos. Entonces les cuento mi historia. Yo siempre tengo pánico de esos animales, siempre, porque creo que son, wow, no sé la carita, no sé la textura. Bueno, un día estoy en Guayaquil, y están la hora de los murciélagos que comen frutica, y yo estoy sentada junto a un grupo de personas, digamos de 70 personas, y en esas 70 personas la única que tenía miedo de que un murciélago se entrara y quizás se me parara en serio era yo. Y entonces yo preguntaba, ¿los murciélagos nunca se entran? Y ellos me decían, no, ellos están comiendo fruticas. ¿En serio? Sí. Y yo volvía y le preguntaba a la otra señora, dueña de la casa, señora, ¿los murciélagos nunca? No, ellos siempre están ahí, nunca en la vida. Nosotros toda la vida hemos vivido acá, ¿no? Y así. Y yo, bueno. En todo caso, ya nos toca pasar a la mesa en un lugar abierto. Y yo pregunto que si, no, ellos simplemente se quedan, ellos ni se acercan a las personas. Pues adivinen qué. Viene un murciélago y preciso, pácate, en mi cabeza. Mi esposo y todo el mundo miró y pues se sentían culpables porque me habían dicho tantas veces que no me iba a pasar nada con el murciélago, que todos entraron en pánico y claro, me miraban y yo sentía el golpe porque ellos tienen huesitos duros y yo, claro, pero era más la sensación, ¿no? ¿Qué hizo que el murciélago viniera precisamente derecho a mí? El miedo que yo le tenía, ¿no? Ayer yo estaba en un restaurante también, muy lindo, acá estamos en Bordeaux, Francia, y yo ahí mismito voy saliendo, pasamos por un lugarcito y hay un murciélago y el único a la que le pegó el murciélago fue a mí, porque cuando lo vi dije, un murciélago, y empecé a estresarme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le tengo miedo a los murciélagos, ¿cierto? Y el murciélago vino y precisamente hizo pi. Entonces, ¿qué es lo que atraigo yo desde mi miedo al murciélago? Pues eso. Ahora, tú tienes miedo de perder una relación, ¿qué pasa? Pierdes esa relación. Tú tienes miedo de que no seas abundante en la vida, pues ¿qué? Te toca vivir esa situación. Tú tienes miedo de que la vida no te quiera, pues imagínate que te da 1000 razones para quejarte. Tú tienes miedo de no conseguir un esposo y quedas y tienes la oportunidad y resulta que cuando te vas a comprometer no te comprometes. ¿Por qué? Porque has generado una vibración de un nivel bajo que hace que te sucedan las cosas que tú quieras y que creaste a través de una emisión de energía, que en este caso es el miedo. Ahora, para eso, lo que hacen las terapias es cambiar la percepción. ¿Por qué? Porque si nosotros no vibráramos en miedo, como a mí me pasa con esos habichuchos, digámoslo así, pues yo no me encontraría nunca con un murciélago, pero todavía tengo que sanar ese miedo y no generarlo tan alto, porque toda energía creada vuelve a su creador. ¿Por qué no le pasa a los otros y a mí sí? ¿Cierto? Ahora, si yo sé que soy amor, digámoslo así, ¿cierto? Y vibro en amor, no tendría por qué obligarme a vibrar en amor. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente dice, no, yo tengo miedo y no debo sentir miedo. No, porque estás luchando y esa es tu condición humana y no te debes que luchar con nada. El curso de milagros dice que sería lindo pensar o creer que está Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María, el Buda, lo que tú creas, llevándote de tu mano, mostrándote los miedos y diciéndole, míralo a la cara y mira si es real. Y frente a ese miedo, elige nuevamente si es real. Si tú le diste toda la creencia a ese miedo. Entonces es lo que hemos visto en el trabajo de Byron Katie, ¿no? El trabajo nos dice, pregúntate si es real ese miedo, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo. Muchas personas dicen, ¿sabe qué? Si yo adelgazara, mi esposo no me dejaría. Imagínate. Si yo, qué sé yo, no salgo tanto a la calle, mi esposo no me dejaría. Entonces empiezan a coartar porque creen, ¿cierto?, que van a conseguir el amor del otro dejando o haciendo algo magnífico. Pero la realidad es que
la persona que te quiere toma una decisión de quedarte contigo, seas como seas, porque Él decidió amarte. Esa decisión no depende de ti. Tu decisión es ser tú y ser feliz. Cuando tú eres feliz, cuando tú estás en tu paz, cuando estás tranquila y no estás haciendo estrategias desde el miedo para que no te deje, pues resulta que vibras en amor y tu relación va a ser maravillosa. Las personas que vibran en el miedo a que alguien los deje, a que los echen del trabajo, a que no sean los abundantes, pues ¿qué les pasa? Están haciendo un miedo que no existe, pero como estamos en un mundo en donde tú eres co-creador, co-creas desde esa imagen. Entonces acá lo que te propone el curso es no luches, mira tus miedos, ponlos en una listica y mira y hazte las preguntas. ¿Realmente esto es verdad? ¿Realmente es absolutamente verdad? ¿Qué es lo que hizo Byron Katie? ¿Qué haría sin estos pensamientos que me atacan? Ahora, ¿qué hago cuando los tengo? ¡Wow! Sufro. Entonces, eres tú el que puede identificar la realidad. Entonces, el curso de los milagros lo que te dice es, mira tu ego y míralo desde tu amor. Identifica si es real o si es una ilusión. Y ahora, si puedes elegir desde tu mente recta, que esto también es una ilusión, elige vibrar alto para que la información que subas al Padre sea hecha del amor. Si no, vas a generar más sufrimiento, pero además vas a afianzarte tanto en el personaje que cuando te miren, la gente te diga, pobrecita, sí, es que a ti todos los hombres te dejan. Sí, pobrecita, es que no eres capaz de tener marido. ¿Y qué pasa contigo? Tienes 30 años y no te has casado. ¿Qué pasa contigo? Tienes 40 y no has tenido un hijo. ¿Qué pasa contigo? No consigues nunca un trabajo. Y tú sufres y sufres. ¿Por qué? Porque vendiste tanto y te hiciste esa imagen y semejanza de tu pensamiento que hiciste que los otros te vieran con esa imagen y semejanza, ¿cierto? ¿Por qué los coach o las personas dicen no te hagas con personas negativas? Y no porque no sea malo o bueno, no, sino porque esas personas tienen una percepción muy dolorosa de la vida y entonces siempre van a ver lo que te falta, lo que te duele y van a meter el dedo en la herida, ¿sí? Entonces, ¿con quién tienes que juntarte? Con personas que te vean tal y como eres, que recuerden tu grandeza, tu gloria, que es lo que hablábamos ayer, que te ayuden a identificar que tus miedos no son reales. Yo tengo una amiga que quizás me está escuchando, es maravillosa, la he querido desde que la conocí, creo que la conocí como a los 5 o 6 años, ella vive ahora en Alemania y yo siempre, y cada vez que la recuerdo con amor puro, porque siempre me pareció una niña maravillosa, inteligente, hermosa, perfecta, porque siempre la vi así y sigo viéndola así. Sin embargo, hay momentos en la vida de ella en que ella se ha visto de otra manera y me dice, es que mi voz, nadie me quiere por mi voz, es que nadie me quería por esto. Y cuando tú te ves que esa persona se metió en sus miedos, ¿cierto? Pues es muy, muy fuerte porque es muy difícil para ti sacarla porque ella sola se tiene que sacar de esa percepción que ella hizo de ella. Por lo tanto, utilizó su palabra, su pensamiento, su energía y su acción para verse como no era, ¿cierto? Y entonces, cuando yo la visité una vez, veo que cuando vamos caminando la gente sonríe con ella porque ella es súper alegre y si yo tuviera que definirla con una palabra sería alegría total. Veo cómo la miran y yo digo, wow, esta mujer realmente impacta, pero ella no se da cuenta. Pero además, cuando la conoce la gente que no la ha conocido y que hace parte de mi vida, mi esposo me dice, maravillosa, bella, no sé qué. Cuando le pregunto a la persona que más la amó en la vida y que la ama y que la sigue amando y la amará, la persona me contesta, es que ella es perfecta así como es, sí, pero ella no se ve. Entonces, ¿qué hace que ella no se vea? Su autoimagen, las creencias que ella tuvo de ella. Ahora ella ha trabajado, ya se está empezando a ver de otra manera y para mí fue un orgullo muy lindo cuando ella no quería su voz porque decía que su voz era como regañona y realmente es una voz preciosa que a mí me ha gustado porque siempre era una voz de autoridad, de fuerza, de verdad para mí, ¿cierto? Y ahora tiene un trabajo en donde su voz la utiliza para ayudar. Y entonces cuando te das cuenta
que tuviste unos miedos infundados que no eran verdad, ¿cierto? Que por esos miedos, por esas creencias, dañaste oportunidades, pero además generaste una energía para ti que no corresponde a la verdad que es el amor, porque el Padre Celestial te hizo perfecto tal y como es, pues te das cuenta que eres tú el creador de la energía, el creador de la vida que tú le quieres proyectar al mundo, y sobre todo la información que tienes que subirle al Padre Celestial. Ahora, cuando vayamos en esa rueda del samsara, ¿qué queremos subir? ¿Alegría, paz, armonía? ¿O queremos decir, esta vida fue terrible? Entonces, miremos qué queremos, evolucionar o simplemente quedarnos en la rueda y volver y sufrir por lo mismo y decir, es que a mí me tocó esta vida terrible, es que yo soy la víctima, es que... ¿Por qué? Porque cada palabra que pronunciamos es un juzgamiento, es coger al ego y ponerlo en el altar divino de Dios. Y por eso el curso de milagros es muy, muy contundente en esto. Todo lo que juzgas lo tienes que vivir tú. Y juzgar no significa solamente decirle tú eres malo, sino lo que juzgamos bueno y malo. Porque el bueno y malo no existe. Simplemente existe una realidad de lo que es. Yo podría decir que ese arbolito es malo. O bueno, no. Simplemente es un árbol. La vida es como es, pero nosotros por el juzgamiento, y les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes no juzgaron a alguno de sus padres porque sus padres no tomaron la decisión a tiempo de separarse? Y entonces ustedes vieron el sufrimiento ya sea de un padre o el sufrimiento de una madre al lado de su pareja, y que juzgaron. Y resulta que ahora quizás tú consigues un novio, una pareja, y aunque ese novio viva lejos, si es mi caso, ¿cierto? No podía separarme de él. Había una fuerza por encima de mí que no podía, y era mi decisión. Entonces, todo lo que juzgues, bueno o malo, lo tienes que vivir para aceptar la vida, pero sobre todo para reconocer, ¿cierto? Que tú eres tal y como eres, que el otro eres tal y como es, y que la creación es tal y como es, que lo único que podemos controlar y saber que podemos gobernar son nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones, que deberían estar con la mente recta. Y si están con la mente recta, estamos en el amor. Y si estamos con el amor, mágicamente estos miedos van desapareciendo, porque ya eres más tú, más auténtico. Obvio que vives acá en este mundo, en este planeta azul maravilloso donde es una escuela, pero esos miedos injustificados no van a detenerte en cumplir tus sueños y tus deseos más profundos del corazón, porque esto es una ilusión. Pero vivamos la ilusión más bella, desde el amor. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.